Vamos a compartir la pantalla. Ya, vamos a comenzar. Pues vamos a continuar. Ayer habíamos visto algunos problemas con el CNE. Entonces les pido que vayan practicando y ya me imagino que ya deben estar estudiando, ¿no? Hoy nos falta una parte para terminar el capítulo. Pues vamos a ver esa parte. No creo que lo terminemos hoy, pero veamos hasta dónde llegamos. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo apunta a algo, ¿no? Habíamos dicho que el diodo, su principal aplicación es la rectificación. Eso lo habíamos mencionado el primer día de clase, ¿sí? Y también hemos dicho que en las redes domiciliarias disponemos de una señal como esta. Ya no es senoidal pura, es una senoidal un poco rústica. Lamentablemente no vamos a poder ver en el laboratorio en una situación real eso. En los simuladores igual nos va a mostrar una señal así bien bonita, ¿no? Y en algún momento habíamos obtenido algunos valores, ¿no?, de esta señal. Hablamos de la señal que tenemos en la red domiciliaria, en los enchufes básicamente, que tiene una frecuencia de 50 Hz, esto vale 311 voltios y esto menos 311, ¿no? Esta señal lo que queremos es introducir a una caja negra, podemos decir, que lo vamos a llamar proceso, ¿no? Y al final nos interesa tener una señal de estas características, algo así, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, este es el objetivo en el cual estamos trabajando: agarrar la señal de la cual disponemos, porque no tenemos otra, ¿no? Y a través de circuitos y mecanismos poder llegar a esta situación del B sub C, es decir, tener una señal continua pura, ¿no? ¿Esto debido a qué? Debido a que los aparatos que tenemos en casa trabajan con corriente continua, ¿no? La mayoría. Entonces, como parte de este proceso, necesitamos varias subetapas. Por ejemplo, yo necesito una primera etapa que lo vamos a denominar etapa de transformación. Voy a usar la letra T para identificar esta etapa. Luego tenemos la etapa de rectificación, que vamos a usar la letra R. Y ahí es donde el diodo va a realizar su trabajo. Y ustedes saben que las salidas de rectificación no son como estas que hemos dibujado en un inicio, no es continua pura todavía, ¿no? Entonces necesitamos realizar algo más. Y para eso vamos a necesitar una nueva etapa, que es la que pretendemos ver ahora, que es la etapa de filtrado. Vamos a usar la letra F para hacer referencia, ¿no? Filtrado. Y a pesar de tener esta etapa de filtrado, aún no vamos a llegar a lo que pretendemos. Vamos a necesitar una etapa más.
que es la etapa de regulación, y recién vamos a tener nuestra salida, ¿ya? Entonces vamos a ir identificando cada uno de los nodos. Acá es nuestro nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. En el 1, obviamente vamos a ingresar esta señal, ¿no? Porque es la que disponemos. Estoy usando una flechita de color rojo. Esa va a ser nuestra entrada. Y en el 5 la idea es obtener esto, ¿no? El B sub 0 que hace un momento habíamos indicado. ¿Ya? Entonces cada etapa va a realizar una tarea específica, ¿no? Una función específica. Por ejemplo, esta habíamos dicho que es la etapa de transformación, ¿no? Entonces acá el componente principal va a ser un trafo o transformador, ¿no? Nosotros cuando desarrollemos un circuito y queramos identificar esta etapa, tenemos que buscar el componente principal, el trafo. La letra R para nosotros va a ser referencia o rectificación. La rectificación podría ser de media onda o onda completa, etcétera. Pero normalmente vamos a ver onda completa. Motivo porque nos entrega más de C, ¿no? Eso ya lo habíamos aclarado en su momento. Y acá pues el componente principal va a ser el diodo, ¿no? O los diodos. El trafo, en otra etapa el diodo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer una rectificación, nos va a entregar una salida, todavía no como la que queremos, pero ya que está apuntando a eso, ¿no? La F va a hacer referencia a filtrado, ¿ya? El filtrado lo que va a tratar de hacer es reducir el rizo que tiene la etapa anterior, pero no lo va a lograr al 100%. Por eso necesitamos la última etapa, que es la etapa de regulación. Acá el componente principal es un capacitor. Normalmente un capacitor físicamente más grande y de un valor más, o sea, más grande que lo que normalmente utilizamos, ¿sí? Entonces, para identificar la etapa de rectificación hay que buscar los diodos, para identificar la etapa de filtrado hay que buscar el capacitor, etcétera. Y por último, la última etapa de regulación, ¿cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser obtener, ¿no?, la señal regular y obtener la señal que pretendemos en el B sub 0 inicial. Acá el componente principal va a ser el seno, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se arma un circuito, no está pues todo ordenadito, bonito, así, ¿no? Primero el trafo, luego los diodos, está todo mezclado. Entonces, cuando queramos encontrar alguna falla, tenemos que saber primero identificar la etapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del componente principal. Y obviamente todo lo que está alrededor del componente principal es parte de la etapa, ¿no? Para comenzar a identificar y revisar fallas, ¿ya? ¿Qué instrumentos podemos usar para esto? Lo ideal es usar un osciloscopio, ¿no? Porque ahí podemos ver las salidas y según la salida podemos darnos cuenta si está bien la etapa o está mal, ¿no? O algo anda mal. Pero lamentablemente el osciloscopio, como todos ustedes saben, es un equipo bastante caro. Entonces, lo que vamos a disponer a la mano es el tester, ¿no? O el multímetro. Y con eso tenemos que poder identificar las fallas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a asumir que tenemos un osciloscopio
Y vamos a ir conectando a cada uno de los nodos que hemos marcado. Hemos marcado 1, 2, 3, 4, hasta el nodo 5 o punto 5. Entonces voy a dar ciertos datos y ustedes van a ir dibujando las formas de onda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos tenemos? Ya digamos que me he comprado un trafo en el mercado que tiene el voltaje RMS en el secundario de 19 voltios. ¿Sí? Es el trafo que tengo. Voy a usar rectificador, onda completa, diodos de silicio. ¿Ya? Y voy a usar un Zener con voltaje Zener de 6 voltios. ¿Ya? Esos datos tenemos y les pido dibujar las señales en los nodos que hemos marcado, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Más o menos cómo serían las formas de onda en estos nodos. ¿De acuerdo? Pues vayamos trabajando en eso, por favor. Les voy a dar unos 5 minutitos para que dibujen. Registren, por favor, las etapas y los datos. Voy a cortar el compartir la pantalla, esto debido a que voy a estar dibujando yo, para luego de los 5 a 6 minutos mostrarles las gráficas y para que puedan comparar. ¿De acuerdo? Entonces registren, supongo que esta parte ya lo tienen, tal vez les falta la parte de los datos. Justo se puede ver en esta pantallita toda la información que necesitan, ¿no? Unos 2 minutitos para que copien y luego vayan dibujando. ¿Ya? Por ejemplo, conecto el osciloscopio en el nodo 1, que es lo que voy a ver. Conecto en el nodo 2, que voy a ver. Nodo 3 y así van avanzando, ¿ya? Y le ponen la mayor cantidad de información posible. ¿A qué me refiero? Si le pueden poner frecuencia, le pueden poner periodo, o sea, lo que más puedan añadirle, mejor. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejercicio que a la vez sirve como un pequeño repaso para ver si estamos agarrando bien todo lo que estamos viendo, ¿no? Ya comienza. Ahorita estamos justo a 14. Y 20 y 21 ya vamos a ver las formas de onda y ustedes van comparando. ¿Ya?
Ya supongo que tienen la información de lo que tienen que trabajar. Voy a dejar de compartir y luego les muestro las gráficas en cada nodo para que comparemos. ¿Ya?
Ya, veamos. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Y van a ir comparando sus gráficas, por favor. ¿Ya? Asumo que todos están trabajando, ¿no? Deberían estar trabajando. El hecho de que sea virtual no quiere decir que me libra el trabajo. Más bien es un trabajo mayor, tanto para ustedes como también de mi lado, ¿no? Pero tenemos que participar y tienen que realizar lo que se les va pidiendo. Espero que lo estén haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Entonces dibujamos en el nodo 1. En el nodo 1 ya tenemos la gráfica, ¿no? Es la ventaja. Entonces simplemente es trasladar y esta sería la gráfica, a ver que refresque, del nodo 1. Voy a ver la señal del enchufe, ¿no? Senoidal, 311 amplitud máxima positiva, menos 311 la amplitud hacia abajo, frecuencia de entrada 50 Hz. Puedo calcular el periodo, que es obvio, ¿no? Que ya lo tenemos, sería 20 milisegundos. Y el voltaje pico a pico 622 voltios, ¿no? Esa señal debería ver a la entrada, ¿no? Entonces, si yo no veo esta señal o no veo nada, pues algo está mal en esta etapa, ¿no? Puede ser que tal vez el enchufe no me está arrojando la señal que debería. Obviamente todo lo demás va a estar mal. El problema simplemente podría estar por ahí, ¿de acuerdo? Nodo 2 o gráfica número 2. Ya, que refresque, ya está listo. Entonces yo debería ver una señal senoidal, solo que más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña que la anterior. Una frecuencia de 50 Hz, la frecuencia no tiene por qué cambiar. Y el periodo también, los 20 milisegundos, eso no tiene por qué cambiar, ¿de acuerdo? Pero la amplitud máxima ya no es 311, ¿no? En este caso debería salirme 26.87 y en la parte inferior menos 26.87. ¿Qué es lo que hace el trafo? Lo único que hace es reducir, ¿no? Esa señal de entrada de la red domiciliaria que es muy grande a valores más manejables para nuestros circuitos, ¿no? Como hemos adquirido un transformador, como dice, de voltaje RMS en el secundario, de 19 voltios, esta sería la señal que yo debería ver en el osciloscopio. ¿Qué dicen? ¿Dibujaron algo así? Inge, ¿por qué 26,87? Disculpe. Ya, ¿cuánto pusiste tú? ¿Cómo te llamas? Martín, 19 colocado. Ah, Creo que ya, no. Martín, ya. Es que lo que has medido con el voltímetro, ¿no? Has agarrado tu instrumento, lo has puesto a AC y has hecho la lectura, ¿de acuerdo? Sí, Porque si sí. hubieras puesto a DC, tu resultado debería haber sido cero, ¿no? Entonces, tiene que estar en AC y has medido en el trafo en las terminales del secundario, ¿no? Un lado es primario y el otro lado es secundario. Entonces, en el osciloscopio no ves el valor eficaz, lo que ves son la amplitud máxima y la relación entre amplitudes máximas y eficaces en una onda senoidal, hay un factor de raíz de 2. No es como el 220, cuando tú mides en el enchufe, mides 220, pero cuando dibujamos en el osciloscopio no ponemos 220, ponemos 311, que es igual a 220 por raíz de 2, ¿no? Es por eso. Ahora sí, 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 gracias, Inge. ya, listo. Continuamos. Entonces, eso por la parte del nodo 2. Nodo 3. A ver que esto refresque. Como es un rectificador de onda completa, no les dije que es un puente, ¿no? Pero hemos visto el puente, entonces asumimos que es el puente. Tengo los 4 diodos, ¿no? Entonces, si se fijan, la gráfica no empieza en el origen, no empieza en cero, ¿no? Queda un poquito de margen, cero, una pequeña parte,
y recién se va dibujando, etcétera. Como se puede observar, la amplitud máxima en este caso es 25,47, ya que sería igual a la amplitud máxima de la etapa anterior, que es 26,87 menos 1,4. Le tengo que restar los dos diodos que van a trabajar en cada lazo, ¿no? Que serían como dos diodos en serie, y como cada uno su voltaje umbral es 0,7, entonces tengo que restar 1,4. ¿Ya? Ahora, la frecuencia ya no es 50 Hz, ¿no? Es 100 Hz, y el periodo obviamente va a ser 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, sería la forma de onda de la etapa número 3. Esto es asumiendo que todo está trabajando bien, ¿no? Que no hay ningún componente en fallo. ¿Ya? Ahora, la etapa 4 es nueva para ustedes. Con seguridad que no han podido dibujar, tal vez ni hacer un bosquejo. Esto es lo que pretendemos ver recién. Entonces, si no lo han podido dibujar, no hay problema. ¿Ya? Pero aprovechamos, la etapa de filtrado lo que trata de hacer es alcanzar el objetivo inicial, ¿no? Tener una continua pura, pero no logra hacer, pasa un rizo, esta parte así medio ondulada y esta cuestión es un rizo, ¿ya? Pasa un DC, que es la línea punteada, pero sobre eso también pasa un pequeño rizo. Entonces, como todavía no es como queremos, necesitamos de alguna etapa extra. Y esa etapa extra es pues la etapa de regulación, ¿no? No se olviden que hemos visto un caso donde el BI varía, ¿no? Si pusimos BI máximo, el pico más alto, y BI mínimo, el pico más bajo de este rizo. Precisamente es este caso, porque la etapa previa a la etapa de regulación siempre va a ser la etapa de filtrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el nodo 5 le va a entrar lo que está saliendo en el 4 y vamos a tener la salida que queremos, ¿no? Como el voltaje Zener me dice que es de 6 voltios, debería regular a 6 voltios y tener una continua pura. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera hemos alcanzado nuestro objetivo. El objetivo, no se olviden, que lo hemos puesto al inicio, es tener como entrada lo que disponemos, aplicarle un montón de etapas o circuitos y tener la salida que pretendemos. ¿De acuerdo? Espero que hayan podido dibujar de esta forma. Si se han equivocado, corrijan. Esa debería ser la manera de las formas de onda en cada uno de los nodos. ¿Ya? Ahora, vamos a asumir que no disponemos del osciloscopio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, me dicen verificar en cada una de las etapas, pero solamente usando el osciloscopio, cuánto debería ser mis lecturas en DC y en AC. Ya, entonces ustedes pueden ir anotando acá al lado, ¿no? PDC, por ejemplo, estoy trabajando en la etapa 6. Y voltaje RMS. No dispongo del osciloscopio, entonces no voy a poder ver esta grafiquita. ¿Ya? Y solo tengo el tester. Y me dicen, a ver, verificar en las salidas si todo está ok, pero solo tienes el tester, ¿no? ¿Cómo harían? ¿Qué valores anotarían? Y lo mismo en cada una de las etapas. A ver, hagan ese trabajito. 3 minutitos, ¿ya? Y luego vamos a ir anotando para que compartan.
Ya, vamos a continuar para ganar tiempo. Ya, por ejemplo, yo no tengo el osciloscopio, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener ninguna de las gráficas, ¿ya? Y solamente tengo mi voltímetro, ¿no? Que es algo accesible. En la etapa 6, ¿cómo me puedo dar cuenta que está todo bien? Cuando pongo en VDC, debería marcarme 6 voltios, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando todo el circuito está trabajando bien. Estamos asumiendo que todo está funcionando de manera correcta. Y cuando cambio a AC, que es lo que voy a medir el valor eficaz, debería marcarme 0. ¿Por qué razón? Porque acá no hay rizo, ¿no? No hay, ya no pasó un rizo, es puro DC, entonces solo me marca en DC y en AC para el valor eficaz me va a marcar 0. ¿De acuerdo? En realidad lo que medimos acá sería el eficaz del rizo, ¿no? BR-RMS. Luego vamos a ver la nomenclatura. ¿Ya? 0. Entonces, si me sale esto, quiere decir que la etapa 6 está bien. ¿Ya? Ahora, en la etapa 4. Si bien no hay valores en la etapa 4, pero podemos anotar que debería salir. Por ejemplo, si en la etapa 4 agarro yo el voltímetro y mido el DC, debería marcarme este BDC que está con la flechita como línea punteada. Le pondremos un valor, ¿no? X. Entonces, acá en el instrumento debería darme X voltios, ¿verdad? Y si cambio a AC, debería darme este BR entre 2 sobre raíz de 3. Ya eso luego les explico, ya, pero debería darme ese valor. Como acá no hay valores concretos, son pura letras. Ahora, etapa 3. Aquí sí debería poder tener valores concretos. Aquí vamos a preguntar. Si yo mido el BDC, ¿cuánto debería darme? A ver, una de las 98 personas que están. A ver, Ronaldo Castro. Habilitas tu micrófono, haces algún cálculo, de repente lo necesitas. Nos indicas cuánto debería ser el valor del voltímetro en DC para la salida número 3. Si tu micrófono está funcionando, por favor, puedes habilitar y responder. ¿Ya? Buenos días, Inge. ¿Qué tal, Ronaldo? ¿Cuánto debería marcar el instrumento? ¿Será que me puede un momentito? Voy a Sí, calcular. sí, está bien. Esperamos. Ya, mientras calculas, debería ser igual a 2 por 25.47 sobre pi, ¿no? Entonces, eso debería darnos, calculamos rápidamente, a ver cuánto nos da, 25.47 por 2 dividido entre pi, ¿no? Más o menos, 16.21 debería darnos. Ya, gracias. Entonces, si todo está bien,
Acá debería marcarme en DC 16.20 algo, 21. Vamos a quedar con eso. Y el eficaz del rizo, porque acá también hay rizo, debería ser 0,308 por BM, ¿no? En este caso nuestro BM en la salida es 25,47. Y esto todavía no lo hemos visto. Entonces eso más adelante lo vamos a indicar y vamos a hacer un resumen bien bonito para que se entienda. ¿Ya? Venimos a la etapa anterior, a la 2. Y voy a agarrar mi instrumento en DC. ¿Cuánto debería marcarnos? Debería marcarnos, a ver, otra persona. Ayahuasca Rodrigo Bustamante. Habilitas tu micrófono y me respondes. En DC, ¿cuánto debería marcarme para la gráfica número 2? Más fácil no te podía tocar, Huáscar. A ver, dale. Huáscar creo que se durmió. ¿Qué ha pasado? Se ha conectado al meeting y se ha ido a la cama otra vez. Huáscar, ¿estás presente? Si tu micrófono está mal, por el chat, por favor. Y que mi micro está. Ya. ¿Y a cuánto debería ser la lectura, Huáscar? Del nodo 2, en vez de C, en DC. Tú agarras el voltímetro, mides en el nodo 2, en DC, ¿cuál va a ser la lectura? Ya, había habido dos Huáscars, ¿no? Ha respondido, gracias Huáscar 2, pero creo que es Adalid. 0 voltios, muy bien. Ya, eso en DC. El eficaz del rizo acá va a ser igual a los 19, ¿no? Que en este caso también coincide directamente con el RMS. Esta diferencia entre estas dos variables, más adelante lo vamos a explicar, ¿ya? Y en la primera, ¿no? También es similar a la anterior, 0, BR, RMS 220 o RMS 220, directo, ¿de acuerdo? Ahora les hago una pregunta, vamos a preguntar a otra persona. Entonces, de esa manera podríamos ver si todo está bien cuando disponemos solamente de un voltímetro, ¿no? Y no disponemos de un osciloscopio. Siempre es mejor tener un osciloscopio porque vamos a ver la forma de onda, ahí ya nos damos cuenta si algo anda mal, ¿no? Vamos a ver los parámetros, etcétera. Es más completa la información. Pero el tester también, a través de sus medidas, te puede indicar si está bien o está mal. A ver, veamos. El chat Inge, una pregunta. En el nodo 3, ya, el BDC no es para diodo igual. O sea, para diodo ideal, la gráfica sería diferente y el BM sería 26.87. Ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con un puente ideal. Pero para diodo real, tenemos que restar, ¿no? No te olvides que para diodo ideal, ¿dónde podemos escribir? Aquí. Para diodo ideal es 2 veces BM de entrada, podemos poner, sobre pi. En nuestro caso sería 2 por 26.87 dividido entre pi, que va a ser más grande de lo que hemos obtenido hace rato. Para diodo real es 2 veces BMI menos 2 veces el voltaje umbral, o directamente 1.4 en este caso, sobre pi. Ya no hacemos la resta porque estamos agarrando ya el 2547, que ya es restado, ¿no? Entonces, nos va a dar un BDC menor. ¿De acuerdo? Entonces, estamos restando el 1.4 de los diodos de lazo que estamos utilizando. Sería la respuesta, Joel. Ahora, veamos un caso. Ahorita todo está bien, ¿ya? Yo les planteo lo siguiente.
Les indico, por ejemplo, de que cachito. De que en el nodo 3, ¿no? El BDC ahora me está marcando 8.107. ¿Ya? No sé qué ha pasado, he ido a comer algo, el refrigerio, he vuelto y me está marcando 8.107. Y la pregunta que les planteo es, ¿qué componente se dañó o qué componente no está trabajando bien? ¿Qué dice? Vamos a preguntar a alguien, no van a responder, vamos a ver si están estudiando o están atendiendo. Vamos a preguntar a una muchacha, Jocelyn Calle, ¿no? Para que siempre haya participación de ambos. Jocelyn Calle, ¿puedes habilitar tu micrófono y nos indicas qué está pasando con el circuito? ¿Qué componente se ha dañado? Jocelyn, ¿estás presente en la clase? Si tienes problemas con el micrófono, ya sabes, puedes usar el chat. Ya creo que no está presente. Le vamos a preguntar a otra persona. Justo a Edwin le vamos a preguntar a abandonar la reunión. No tienen que abandonar, muchachos. No es examen, no se asusten. Si no responden bien, no pasa nada. La idea es que están participando. Julio Iván Borda. Habilitas el micrófono y nos indicas, según tu criterio, qué componente se ha dañado. ¿Ya? Buen día, Inge. Hola, Julio. A ver, dime, ¿qué se ha dañado? Hace rato me daba 16 algo y ahora he ido un cacho a revisar otra cosa, he vuelto y me está marcando 8 punto algo. Algo está mal, ¿no? Algo se ha dañado. Según tu criterio, ¿qué componente se ha dañado? Hablando específicamente del nodo 3. No sé, Inge, no tengo idea. Ya, está bien. Por lo menos has dado la cara. Gracias, Julio. Está bien. Ya, analicemos, ¿no? El BDC antes era igual a 2 veces por 25,47 entre pi y me dio 16 punto algo, ¿no? Eso habíamos obtenido. Entonces esto era cuando todo estaba ok, ¿no? Ahora el BDC es igual a 8.107. Entonces yo iré generando posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si se daña el diodo 2? ¿Sí? Si se daña el diodo 2, mi circuito se vuelve de media onda, ¿no? El BDC sería 25.47 sobre pi. Y esto me va a dar exactamente 8 punto algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi conclusión es que no puedo decir qué diodo, ¿no? Hasta ese punto no podemos llegar, pero podemos decir uno de los diodos del mismo lazo básicamente se ha abierto y el circuito se vuelve rectificador de media onda, ¿no? El circuito se vuelve en la etapa de rectificación
media onda, ¿no? Ya no de onda continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar los diodos, ¿no? Y encontrar el que está dañado y reemplazarlo y listo, el circuito va a volver a funcionar como antes. ¿De acuerdo? Ya, ahora veamos esta etapa, la etapa 4, la salida de filtrado. ¿Por qué sale así? Etcétera, etcétera, e ir sustentando lo que ya hemos ido adelantando. ¿De acuerdo? Entonces veamos ese punto. Va a alcanzar el tiempo para eso más. Veamos el primer caso. Rectificador de media onda. ¿Qué pasó? Con filtrado por capacitor. Hay otras maneras también de hacer esta etapa, pero lo que más se utiliza es el filtrado por capacitor. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nuestro transformador primario, secundario, ¿no? El secundario va a ser la entrada de nuestro circuito, ¿no? Siempre. No va a ser directamente el primario. Pues aquí voy a tener mi diodo. Y aquí tengo la carga. RL, ¿no? Pregunta, ¿qué circuito es este? Es un circuito rectificador de media onda, ¿no? Es un simple rectificador de media onda. Pero ¿qué pasa si yo aquí le aumento el capacitor? Pues ya no es un simple rectificador de media onda, ahora es un circuito rectificador de media onda con filtrado por capacitor. Entonces el simple hecho de aumentarle este componente hace que cambie hasta el nombre del circuito. ¿De acuerdo? Entonces veamos algunas variables. V sub 0, voltaje del diodo, corriente en la carga o I sub 0 y corriente del diodo. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender bien cómo funciona o cuál va a ser el trabajito del capacitor, vamos a ver primero la onda, la salida sin capacitor, ¿ya? Y para eso les voy a pedir que hagan un poquito de memoria. V sub 0 sin capacitor. ¿Por qué les digo un poco de memoria? Porque esto ya lo hemos visto en una etapa anterior. ¿Cómo era el V sub 0 sin capacitor? El V sub 0 sin capacitor era lo siguiente, ¿no? Como es media onda, era así, ¿no? Así. Esa es la salida típica de un rectificador de media onda, pero sin capacitor, ¿no? De un simple rectificador de media onda, donde este valor es Vm, ¿no? Porque estamos usando un diodo ideal. Ahora, esta señal tiene, ¿y cuál va a ser la salida cuando ya pongamos el capacitor? La salida va a ser como esta, ¿no? Como la de la etapa 4, que ahorita le estoy tratando de mostrar, va a ser como esta. Mira, ¿cómo cambia? Simplemente adicionándole un capacitor a la forma de onda del V sub 0. Ahora, esta señal la podemos desglosar. Sabemos que tiene un componente de C. ¿Cuánto vale? Vale Vm sobre pi, ¿no? Tiene su componente de C esta salida.
A este componente de C le vamos a llamar precisamente eso, componente de C. ¿Ya? Luego tiene un rizo. ¿Ya? El rizo está formado por varios armónicos. Si ustedes le hallan la serie de Fourier que han debido avanzar en la materia que corresponde, van a hallar n armónicos, ¿no? Y podemos representar esos de esta manera, las otras más ceñidas, etcétera. ¿Ya? Para ganar tiempo, sería mi primer armónico, mi segundo armónico, mi tercer armónico, etcétera. Hay n armónicos. Y esto va a formar el rizo o el componente AC. ¿De acuerdo? Y juntos, el DC más el rizo, pues forman la señal completa, ¿no? Que sería esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de nosotros? Nosotros queremos deshacernos del rizo, ¿no? Queremos solamente el DC. Es decir, queremos esta primera parte. Y lo demás, de alguna forma, queremos desligarnos o deshacernos. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de poner el capacitor, la idea es esa, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo del capacitor? No lo estamos poniendo porque el circuito se va a ver más bonito, sino queremos apuntar a lo que al principio hemos dicho. Quedarnos con puro DC y de todo lo demás de alguna manera deshacernos. ¿De acuerdo? Entonces, primer objetivo del capacitor. Hacer que todo el componente de C se vaya a RL, ¿no? Que es nuestra carga. Ya. Queremos que haga eso. Segundo, queremos que todo el rizo se vaya a tierra a través de él. Es decir, esa tarea le estoy asignando al capacitor. Quiero que cuando venga el primer componente, que es el DC, todito pase a la carga, ¿ya? Y cuando vengan los armónicos y el rizo, toditos se vayan yendo a tierra. Y de esa manera yo me deshaga de todo el rizo y me quede con puro DC. ¿De acuerdo? Pues vamos a analizar esto. Vamos a asumir que estamos acá, en el nodo que estoy pintando de color rojo. Entonces viene la primera parte de la señal, el DC. El DC va a tener dos caminos, ¿no? Uno por el lado del capacitor y otro a la carga. ¿De acuerdo? Tiene dos opciones. Lo que yo quiero es que todito se vaya a la carga y que nada de DC venga por el capacitor. Si logra eso, perfecto, me estoy quedando con el DC. Segunda tarea que le hemos dado al capacitor, que cuando venga el rizo, o vengan los armónicos se vayan a tierra a través del capacitor. Es decir, que el capacitor, ese rato, de alguna forma se vuelva un cable, y ustedes saben que la corriente siempre busca el camino más fácil. Entonces, todito debería irse a tierra y no pasar nada a la carga. ¿De acuerdo? A ver, veamos cómo va a ser eso. Y si va a lograr todo lo que le estamos asignando. ¿Cómo? Para esto vamos a recordar a qué es igual la reactancia del capacitor. Es 1 sobre 2pi Fc, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? De la frecuencia y además del valor del capacitor, ¿no? Para saber si esta reactancia va a ser muy grande, casi infinito, o muy pequeña, casi cero. Empezamos.
componente de C. Viene el componente de C. Componente de C, ¿qué frecuencia tiene? Tiene 0 Hz. Por lo tanto, la reactancia, ¿qué va a ser igual en este caso? Como es 0, esto va a ser infinito. Es decir, se va a abrir. Por lo tanto, todo el DC pasa a RL, ¿no? Que era lo que queríamos. Entonces, si volvemos a la gráfica, viene el componente de C y el capacitor se va a abrir. Entonces, lo único que le queda es irse todo por la carga. ¿De acuerdo? Es como queríamos. Está perfecto, está funcionando bien esta primera parte. Ahora, viene el rizo, ¿no? Viene el primer armónico que tiene una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Escribir mejor esto. Reactancia, que va a ser igual. Yo quiero que sea 0, ¿no? ¿Por qué razón quiero que sea 0 la reactancia? Para que esto se vuelva un cortocircuito y todo el rizo con todos sus armónicos se vaya a tierra y no pase nada a RL. Esa es mi idea. Pero acá no puedo afirmar que en este caso la reactancia va a ser 0, ¿no? Va a tener un valor, va a ser distinto de 0, lamentablemente. ¿De quién va a depender? Va a depender de C, ¿no? Del capacitor. Si es muy grande el capacitor, pues esta reactancia va a tender a ser pequeñita, casi 0. Pero no sabemos, ¿no?, qué valor va a tener, por lo tanto no podemos afirmar que va a ser 0. Conclusión. Pasa a RL. Una parte va a pasar a RL, una parte se va a ir por el capacitor y algo va a quedar y se va a ir a la carga, lamentablemente. ¿De acuerdo? Segundo armónico, 100 Hz. Lo mismo, no puedo afirmar que la reactancia sea 0, por eso ponemos distinto de 0. Y también depende del capacitor. Conclusión, también pasa a RL. Ya para los armónicos posteriores, digamos 200 Hz, etcétera, ya podríamos decir que esto se va acercando a 0. Y se van a tierra, podríamos decir, ¿no?, como queríamos. ¿Por qué razón? Porque ya aumenta la frecuencia más el valor del capacitor, entonces es probable de que la reactancia sea más pequeña, casi 0, entonces casi nada ya va a pasar a la carga. ¿De acuerdo? Entonces los objetivos que le hemos asignado al capacitor, el primero los ha cumplido al 100%. No va a ir nada por el capacitor y todo se va a ir por la carga, como queríamos. En el caso de la tarea 2, lamentablemente no lo cumple al 100%. ¿Por qué? Porque parte del rizo va a pasar a la carga. ¿De acuerdo? Por ese motivo, la salida típica de una etapa de filtrado es la siguiente. Esta línea punteada hace referencia al DC. Un momentito, por favor. El DC, ¿no? Ahora, si el capacitor hubiera hecho que todo el rizo se vaya a tierra, esta sería directamente la salida, ¿no?, DC. Y ya no necesitaríamos tal vez de la etapa de regulación, y ya tendríamos continua pura. Lamentablemente hemos dicho que el rizo pasa, y eso se va a reflejar por una forma de onda así, ¿no? ¿Por qué está pasando este rizo? Porque no se ha logrado hacer que todo el rizo se vaya a masa o tierra a través del capacitor. Pues debido a esto, la forma de onda de filtrado es esta. Tiene un componente de C y también tiene rizo.
¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro cuál es la idea de poner el capacitor en el circuito. Y además también esté claro por qué la forma de onda típica de la salida de una etapa de filtrado es como esta. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Podemos aclararlo de manera rápida, porque ya estamos sobre la hora. Y vamos a continuar la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está todo claro? Espero que sí. Ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor, la definición de SISO? Ya. El rizo es el componente AC que todavía queda en la forma de onda de salida. Ya no sé, alguna vez ustedes han debido escuchar, por ejemplo, cuando arman una fuente de poder, ¿ya? Dice, esta fuentecita tiene un factor de rizo. Vamos a adelantarnos y mencionar el factor de rizo. El factor de rizo es un parámetro en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, dice, yo me he fabricado una fuente de poder y el factor de rizo es del 5%. ¿Ya? Otra persona dice, yo me he fabricado otra fuentecita y mi rizo es del 1%. Perdón, mi factor de rizo. Y una tercera persona que dice, yo tengo mi fuente y mi factor de rizo es de 0,0001%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mejor? La mejor fuente sería la que tiene menor factor de rizo, es decir, en este caso el 0,001%. ¿Qué nos indica el factor de rizo? Nos indica cuánto de AC ha pasado todavía o cuánto de rizo tenemos en la salida. ¿Ya? No se olviden que nosotros queremos puro DC, no queremos nada de rizo. Es decir, caso ideal, quisiéramos un factor de rizo del 0%. ¿Ya? Pero eso lamentablemente es difícil de llegar y siempre va a quedar algo de rizo. ¿De acuerdo? Aunque mínimo, pero va a quedar. Entonces, el factor de rizo es una señal, así como esta, donde esta parte se forma de la carga del capacitor y esta parte es de la parte de descarga del capacitor. Eso vamos a ver el viernes. Entonces va formando carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, y eso pasa al ERN. Y eso queda de esta manera. Y esto es perjudicial, esto no queremos. Nosotros quisiéramos, no se olviden que a lo que apuntamos es a esto. Yo apunto algo así, sin rizo, con mi factor de rizo del 0%. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que es un remanente del componente AC que pasa a las siguientes etapas, en este caso a la carga. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchachos, vamos a quedar acá y el día viernes continuamos. Voy a detener la grabación. Se los voy a enviar en el transcurso